En los últimos años se ha vuelto una moda, lo que yo veo como un problema, el que la gente esté buscando en YouTube, en redes sociales, cómo responder sus entrevistas en la embajada americana. Una orientación siempre es conveniente, pero no es cuestión de preparar un cuestionario, de inventarse cuentos, ni de seguir las fórmulas que saca cualquier persona. A mí me llama mucha gente a contarme que le fue mal en esa entrevista, que se puso a ver videos, que vio que le dijeron que diga esto, lo otro, que un tramitador que le llenó el formulario por allá le dijo que no cuente esto, que hable así. Pero realmente cuando nos fijamos bien en los consejos que les están dando, la mayoría de veces está mal. Yo no les digo que la gente en las redes sociales, en YouTube, tiene malas intenciones, pero en muchos casos está equivocada. Por sus buenas intenciones, mucha gente en su familia, gente que ha pedido la visa y le ha ido bien, le ha ido mal, supone que ya lo que le sucedió a esa persona ya es suficiente para establecer una norma para todos, y así no funciona. Las entrevistas son para que nosotros vayamos a darle la cara a los cónsules, que nos miren cómo hablamos, cómo respondemos las cosas, y ellos decidan si confían o no en nosotros. No se trata de papeles. La mayoría de ustedes, si han ido a entrevistas, se han dado cuenta que les hacen 3 preguntas, no les piden documentos, porque nosotros no vamos a esas entrevistas a echar nuestro cuento, a contar nuestras historias. Vamos a ver si los convencemos o no. Entonces, claro que hay ciertos cuidados generales, pero no todos son normas sobre cómo hablar. Yo suelo romper mucho esas normas en casos difíciles con personas que tienen familiares ilegales y les digo, vayan y digan la verdad, respondan así, y les dan sus visas. Con esos casos y muchos otros que conozco, es que me siento en capacidad para decirles que no piensen que esos son normas así como todo el mundo se los dice en internet. Escuchen qué les sucede a los demás, pero no piensen que es lo mismo que va a hacer en su caso. Lo primero para entrar ganando una entrevista es cómo responden su formulario. Si tienen dudas sobre eso, busquen en mi canal, o si ya ven que no pueden hacer su formulario, pueden llamarme, pueden consultarme o buscar a un asesor. Asesora de verdad, no tramitadores, no llenadores de formularios. Gente que los pueda asesorar. Si no, mejor hagan todo ustedes solos y evítense problemas. El llenado del formulario no es tan complicado si le quitamos de encima lo mediocre, lo torpe que es el sistema, lo mucho que se cae, lo absurdas que son algunas preguntas, pero pues en realidad no es mucha información la que ponemos ahí. Pero les soy sincero, muchos de los secretos para que a la gente que yo asesoro le den la visa es simplemente como explico la verdad en esas pocas preguntas que nos hacen. ¿Hacia dónde hacemos que mire el cónsul? ¿Qué esperamos que les pregunten en las entrevistas? Entonces el consejo básico al diligenciar sus formularios es en lo posible digan la verdad y expliquen bien sus asuntos, sobre todo en la parte laboral, que es donde podemos explicar en qué trabajamos. No se trata de escribir todas las funciones que nos ponen en nuestro trabajo y que escribimos y pegamos en todas las hojas de vida. Se trata de explicar bien de dónde provienen nuestros ingresos, qué es la parte más importante de nuestro trabajo, si tenemos más ingresos, si tenemos pensión. Ahí es donde está la parte importante. Al hacer esos formularios, nosotros también pensamos en qué pueden ver los cónsules. Ellos en ninguna parte publican qué información verifican, dónde pueden mirar nuestros datos, pero por experiencia les puedo decir que saben mucha información sobre nuestros bienes, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros antecedentes, sobre familiares en Estados Unidos y mucha más información. Y eso refrenda mi consejo de que en lo posible siempre digan la verdad. Yo suelo escuchar el consejo más común que les dan es: si usted tiene un familiar que está asilado o que llegó y está en proceso de solicitud de asilo, niéguelo. Y ya, les dicen niéguelo. Y ese es el peor consejo, es la peor embarrada que alguien puede hacer. En muchos casos sí les digo que es de mala fe darles ese consejo, porque ya es gente que se supone que trabaja en esto y lleva años trabajándolo y sigue dando el mismo pinche consejo mediocre. Y disculpen que se los diga así, pero es un consejo mediocre. Si ustedes se consideran asesores
Si no les dan más del 80-90% de las visas, consulten este canal, el curso que les estoy dictando. Trabajo con gente, trabajo con muchos abogados a los que les estoy enseñando. Y la idea es que les aprueben el 90, 95, 98% de sus visas. Si no, ¿cómo se van a hacer llamar asesores? Es completamente absurdo darles ese consejo de que nieguen a sus familiares por esto o por otro. En algunos casos puede uno no nombrarlos, pero en la mayoría es mejor nombrarlos. No importa que estén ilegales, no importa que estén en proceso de asilo, en la mayoría de casos es mejor decirlo. Si ustedes tienen dudas sobre eso, me pueden llamar, contarme sobre qué sucede con su familiar y miramos si conviene o no. Pero en general les digo, lo mejor es decir la verdad en sus formularios, en toda su información. Ya con eso hecho, les digo, los clientes que a mí me hacen caso, en general más del 98% consigue sus visas. Porque si vamos con todo hecho bien y planeamos una entrevista en donde tenemos claro lo que vamos a responder, las preguntas que nos van a hacer, pues no tenemos ningún problema y los cónsules suelen aprobarnos las visas, incluso en los casos más difíciles. Yo presento mucha gente con salarios mínimos, con historias laborales complicadas, con familiares ilegales en los Estados Unidos y les otorgan las visas, pero no a punta de mentiras, no a punta de negar información en los formularios y acomodar todo. Lo que yo busco es que vayamos y le pongamos la cara al cónsul y le hablemos bien, igual nos haga una entrevista de 2-3 minutos y nos dé la visa. Entonces, lo que les digo específicamente sobre las preguntas en sus entrevistas es que, primero, si se van a poner a ver videos en internet, vayan a ver los videos de la embajada. No se pongan a ver pendejadas por ahí. No crean que cualquier persona que habla de visas en YouTube, en redes sociales, sabe de eso. Cuando ustedes decidan confiar en que alguien les da consejos legales, consejos sobre trámites, miren varios videos, escuchen cómo le hablan a la gente, llámenlos y miren si les dicen la verdad o no, pero no se confíen de cualquier consejo pendejo de un güey ahí en un video que les está diciendo que dígalo así, porque así no funciona. Por eso en este video yo no les puedo decir exactamente qué preguntas les van a hacer y cómo responderlas, porque eso depende de cada caso. Para eso, si ustedes quieren, tengo el servicio para hacer todo su formulario, guiarlos en todo el proceso, pero también tengo el servicio para corregir lo que ustedes ya tienen listo para su entrevista o sencillamente leer su formulario, hablar con ustedes y prepararlos para su entrevista. Si no confían en mí y sienten que necesitan ayuda, busquen un asesor, una asesora de verdad. Fíjense bien en qué les están hablando, fíjense en si les dicen la verdad o no, cómo les cobran las cosas, si les dicen que todo sí se puede, si lo hacen como ellos dicen. Piensen que en este gremio se nos han colado miles de personas que no saben hacer el trabajo, que los están timando, no porque hagan mal su trabajo, sino porque están ofreciendo una calidad de trabajo que no pueden brindar, porque son tramitadores, porque son llenadores de formulario, no personas en capacidad de asesorarlos y de poder decirles que obtienen más del 90, 95, 98% de las visas que asesoran o que ayudan a solicitar. Respecto a las preguntas de las entrevistas, pues les diré que en general pues les van a hablar sobre los siguientes temas: en qué trabajan ustedes, qué ingresos tienen, si han salido del país, con qué personas viven, si otras personas dependen de ustedes. A veces les hablan sobre qué planes tienen ustedes a futuro, sobre los familiares en los Estados Unidos, y de ahí se derivan asuntos referentes al respecto. Si usted cambió de trabajo, entonces ¿por qué cambia tan frecuentemente de trabajo? O le hacen preguntas específicas sobre el trabajo que usted hace. Las entrevistas se pueden ir en cualquier dirección, pues los cónsules están mirando si confían o no en ustedes. Entonces, una de las cosas que hace que mucha gente les dé los consejos mal es que no se fijan en que donde más aprendemos es en lo que no nos preguntan. En muchos de los casos en los que yo me doy cuenta que el cónsul seguramente sabe que su familiar está ilegal y ustedes van y lo niegan en el formulario y dicen que van a ir a un hotel y bla bla bla, he notado que los cónsules no le hablan del familiar,
Le hacen 2, 3 preguntas, le preguntan que si salió del país, les hacen las preguntas que sí les dicen a ustedes cosas como que es que si no salió del país no le dan la visa. El asunto en ese tipo de casos no es que no haya salido del país, es que le dijo mentiras respecto al familiar. Y lo que me están diciendo esos casos es que es una pregunta que el cónsul no les hace, que el cónsul lo sabe y no se los pregunta. Y por haberlo negado, el cónsul no lo pregunta y ya decidió que les va a negar la visa. En muchos casos, perdemos la visa por decir las mentiras en los formularios, por negar la información, por la no coincidencia. Por eso es que es tan delicado el asunto de los formularios. No se crean que es que todos tienen que haber salido del país, no se crean que es que todos necesitan X o Y dinero mínimo de sueldo para poder ingresar a los Estados Unidos. No se crean que todo se basa en cartas y documentos que casi nunca les piden, porque lo principal es ver la coherencia en sus perfiles, es ver qué van a hacer, cómo son las cosas. Piensen que en la mayoría de casos no buscamos explicar que otros nos pagan los viajes, no necesitamos exagerar nuestros ingresos, sino fundamentar bien la información. Entonces lamento si ustedes esperaban en este video que yo les enumere las preguntas y les diga cómo responderlas. Si quieren eso, ahí en los canales de las embajadas hay videos donde les dan consejos y es mejor confiar en la embajada, aunque yo les digo que muchos de esos consejos son muy diplomáticos, eso es lo que son ellos, y pues no les están diciendo exactamente. Pero es que no se confíen de lo que les hablan en internet, eso solo les puede dar señales, pero es que nadie está viendo su caso. Si ustedes quieren orientarse específicamente sobre el caso de ustedes, asesórense, busquen un asesor, una asesora que les pueda ayudar de verdad. Normalmente las preguntas en los consulados son muy concretas, son de sí o no, o de decir el lugar donde me voy a quedar, a quién voy a visitar, son respuestas muy concretas. Entonces, lo que yo sí les digo siempre en entrevistas de cualquier tipo de visa es respondan lo que les están hablando. Yo sé que muchas veces queremos hablar específicamente de algo que pensamos que va a ser que nos da la visa, pero entonces yo lo pienso es cuando hago el formulario, cuando le doy más fuerza a uno u otro de sus ingresos, cuando pienso en cómo estoy estructurando toda la misma información que estoy diciendo de verdad, cómo se la presento al cónsul. Pero en las entrevistas el consejo es respondan concreto lo que les dicen, no le den vueltas, no se pongan a echar la historia. Por eso es que lo normal cuando yo preparo personas para entrevista es que les pregunto cuál es su historia. La mayoría de gente me dice es que voy a ir donde Pepito y luego voy a ir aquí, vamos a hacer esto. Cuadran su historia. Eso no es exclusivo de quien está diciendo mentiras, eso lo hacemos todos. ¿En cómo voy a explicar mi historia mejor? Pero es que nunca vamos a explicar nuestra historia. Debemos tener nuestra historia clara para poder responder las preguntas que nos hacen al respecto, pero es que nosotros no tenemos espacio, nadie nos va a dejar responder todo lo que queramos. Siempre respondan exactamente lo que les están preguntando. Que ya ahí yo uso estrategias cuando yo preparo a alguien de decirle, bueno, respóndalo con esta frase o con esta otra frase, siempre acomodándome a la historia suya, a la personalidad suya. Le digo, pues bueno, responda esta frase así para buscar que el cónsul le haga la siguiente pregunta por este camino. Claro que eso funciona. Eso sí les digo, a mí me funciona porque uno de mis estudios, el principal que yo tengo es en psicología y tengo la habilidad en dejar a las personas tranquilas y explicarle qué es lo que van a hablar allá. Respecto a cómo se visten, les digo, no se vistan como ustedes se sentirían incómodos. Si ustedes solo se ponen la corbata cuando van a entrevistas laborales, asuntos tensos, a entierros de familiares, ¿por qué se van a poner la corbata para ir a una entrevista en la embajada? Lo único que están haciendo es cargarse algo que ya los está poniendo tensos, tensas antes de llegar a las embajadas. Ustedes se pueden vestir como quieran, siempre pensando en la coherencia. Si yo voy a hacer negocios en Estados Unidos, pues no necesito ir de corbata, pero pues tampoco me voy a ir de bermudas. Pero pues si yo soy un turista, soy muy relajado, un mechudo, pues me puedo ir en jean, me puedo ir en tenis y le hablo bien al cónsul, le explico mis cosas y yo sé que mi información está bien.
y funciona. Entonces, respecto a cómo se visten, lo importante es que ustedes estén cómodos, que si ustedes van en familia, piensen sobre todo en los muchachos. A los muchachos muchas veces uno les reduce su confianza presionándoles por los aretes que se ponen, porque no le muestra el tatuaje al cónsul, porque se peña así. No hagan eso. Piensen en que se vean presentables, no retadores con los cónsules, pero que lo que buscamos es ser sinceros y que aquí realmente ellos tienen instrucciones para no discriminarnos, que hay casos especiales, pero en general buscamos es ser sinceros. Entonces no se vistan como ustedes se sentirían incómodos. Otro consejo que también es de los principales y siento tener que dárselos es: no lleguen tarde a las citas. Si ustedes llegan tarde a las citas para entrevista, es normal que los atiendan, pero al finalizar el día, cuando se acabaron los turnos, y la verdad, de mis clientes, los que me han llegado tarde a entrevistas, a todos les han negado la visa. El cónsul los ha regañado, les ha hablado feo y les ha negado la visa. No lleguen tarde a sus citas, lleguen con tiempo. Pero ahí va el otro consejo: no se dejen meter cosas en la cabeza. Si ustedes llevan meses, semanas, años alistando sus procesos, esperando a sus citas, y vienen allá y se paran a tomarse un tinto, a esperar el momento en que los llaman para entrar, y dejan que toda esa gente, que todos esos jaladores, que ahí sí les digo, negocio que utiliza jaladores es un negocio mediocre. Los jaladores no son las personas que saben. ¿Cómo les van a dar a ustedes consejos? Entonces, ¿cómo van a confiar en gente que les llega ahí al lado de la fila a decirles: ay, es que usted no trajo el papel, es que usted no debería decir esto, es que venga y le cambio esto? No se dejen dañar su proceso porque llegaron a la embajada y se pusieron a mirar y escuchan a los que vienen aquí, o porque en la fila ven hablando a la gente y les cuentan que es que a mi primo le negaron la visa así, que al otro le sucedió esto. Porque generalmente la gente no les dice mentiras, pero está haciendo lo mismo que les digo que es el problema en el internet. Está generalizando lo que les sucedió a Pepito, a Juanita, y lo está tomando como una norma, y generalmente eso sale mal. Y si ustedes ya tienen todo listo, llegar a desbaratar su historia, a dejar que cualquiera los convenza, pues simplemente suele resultar mal. Así el caso estuviese muy bien fundamentado y la persona no tuviese que hablar mucho, si se pone a cambiar cosas, si por ponerse a dudar se ve como alguien que miente aunque no esté diciendo mentiras, pues normalmente le van a negar su visa. Cuando ustedes asisten en familia, piensen siempre en qué persona es la que puede hablar mejor. Ojalá que sea la persona que tiene más estabilidad. Puede ser más ingresos, pero la que tiene mejor fundamentada su historia, que es el dueño de la empresa, que es el que tiene el mejor empleo, que es el señor que está pensionado. Piensen en que esa sea la persona que llega directamente a hablar. Puede que el cónsul pida hablar con varias de las personas que están ahí en un grupo familiar, pero normalmente logramos que hablen con una sola, que sea la persona que más conoce a todos, que mejor puede hablar del grupo. Bájense de la nube de pensar que el que tiene que hablar es el papá o que el que tiene que hablar es el que paga, porque hay familias en las que yo veo que hay personas que son muy nerviosas, hay personas que les da mucho miedo hablar con el cónsul, hay personas que me dicen que hablan demasiado y que no encuentran cómo responder en una frase, y si van con la familia pues que responda a otro. Entonces no hay una norma respecto a quién va a responder la entrevista, que si una persona llega segura y empieza a hablarle al cónsul y tiene a su familia al lado, normalmente hablan con ellos, o aunque hablen con los demás, pues ha solucionado la mayor parte de la entrevista. Recuerden, aquí no se trata del papá o la mamá, no se trata del que manda en la familia, no se trata de nada de eso. Se trata de buscar que quien hable sea la persona con la que mejor nos puede ir, la persona que mejor puede conversar con el cónsul. También piensen que los cónsules suelen estar actuando, uno suele verlos de mal genio, haciendo gestos mientras ustedes hablan, no los miran, mueven la cabeza en señal negativa. A muchas preguntas les responden: ¿cómo así? ¿Cómo es eso que usted me dice? Los hacen sentir que la entrevista va mal,
que ustedes están respondiendo mal. No se compliquen ustedes esperando a que los pasen a una ventanilla y dudando que si me echo para atrás a ver si otra persona pasa y yo paso con otro cónsul, cosas así. Dejen de hacer eso, porque eso sí que empieza a señalarle al cónsul: mire, esta persona tiene miedo de hablarles, mire que esta persona no quiere hablar con otro cónsul, quiere hablar con usted. Nada de eso funciona. Y mientras hablen con ellos, tampoco se confíen de lo que están viendo en sus gestos. Ustedes, si están seguros, seguras de lo que están hablando, díganlo, respondan y esperen la respuesta. En muchos casos que yo sé que el cónsul no se ha portado tan bien con las personas que se presentan, al final les están dando su visa. Y también recuerden que los cónsules no son unos ogros, que hay que tenerles cierto respeto y que algunos son un poquito complicados, pero normalmente cuando terminamos nuestra entrevista podemos decirle algunas cosas, no para que cambie su decisión. No es que nos negaron la visa y le vamos a rogar o le vamos a decir que también mire esto. Normalmente si se la negaron ya no hay nada que decir, pero que si hay cosas especiales, en su caso como que usted tiene que viajar en 1 o 2 semanas y no quiere que se le demore la entrega del pasaporte, se lo puede decir y el cónsul normalmente hace que su pasaporte se lo entreguen en 3 días. Y muchos otros asuntos similares. Si ustedes ven que ya les otorgaron la visa, que ya está solucionado lo principal, o en casos en los que a la persona le dicen que es inelegible porque estuvo ilegal tanto tiempo en Estados Unidos, por X o Y razón, le puede preguntar al cónsul: bueno, y yo soy inelegible, ¿por qué? ¿Me puede dar el número de caso? ¿Cuánto tiempo estoy sancionado? Pueden hablarle al cónsul una vez termine su entrevista de manera rápida, cortés y concreta. No se pueden poner a conversar con ellos. Díganles lo que tengan que decirles, pero no les tengan miedo. No son ogros. Y les soy muy sincero en esto. La mayoría de mis clientes llegan a mí es porque vienen por casos complicados, porque ya les negaron sus visas, porque tienen problemas en la familia. Y con muchos de ellos los cónsules se comportan bastante distantes, bastante serios, secos, duros, pero al final me les dan las visas. Y un consejo extra: si a ustedes les negaron su visa y después van y entran a su cuenta y ven que hay un botón que dice el cónsul me dijo que programe una nueva cita para entrevista, no lo vayan a utilizar. Si el cónsul no les dijo que programen una entrevista, no utilicen ese botón. A veces el cónsul les dice: bueno, yo le voy a dar la visa, déjeme el pasaporte si usted y envíeme estos documentos, entréguelos en el CAS y ya luego le respondemos, pero le voy a dar la visa, o vamos a analizarlo si usted me envía este documento. Cualquier asunto de esos que no les digan que programe una cita, no lo hagan. Si les negaron la visa y ustedes usan ese botón y vuelven a ir a una entrevista, probablemente se las van a negar y esta vez va a ser más feo, porque en la mayoría de casos quedan notas como que no pudimos verificar información, la persona no tiene suficiente sustento, no pudimos verificar X o tal dato, pero no queda más y podemos volverla a pedir. Pero si nosotros usamos ese botón, normalmente va a quedar la nota de que solicitó una cita de manera fraudulenta. Eso es lo peor que uno puede hacer, que quede en cualquier registro que uno hace cosas de manera fraudulenta. Por eso es que es tan delicado decir mentiras, porque muchas veces las mentiras no son verificables, entonces las notas son como: esto no fue verificado. Pero en muchos casos, al ver las mentiras, les piden que entreguen el documento, y al entregar el documento es falso. Entonces el documento es el fraude, es el que está señalando el fraude. En la mayoría de los casos no les van a poner una demanda o algo así, pero ustedes van porque quieren la visa, y si van a dejar un antecedente de que hacen las cosas con fraude, pues es muy difícil que ustedes piensen en conseguir una visa en la próxima década. Tengan en cuenta mis consejos, lo hago de todo corazón porque yo veo a la gente sufriendo. Yo podría ponerme a enumerarles aquí preguntas y cómo responderlas, pero es que no es responsable con ustedes, no tiene sentido, porque dependemos de cada caso. Cuando yo los preparo para una entrevista, yo les enumero las preguntas según su caso y les digo: mire, estas son, se pueden responder así,
para que las tenga claras, no para que se las aprenda de memoria. Y normalmente le hacen unas cuantas y nos dan la visa rapidito, no nos ponen problemas. Eso es lo que sucede generalmente, pero depende de cada caso. Si yo se las enumero aquí, lo normal es que ustedes se las aprendan de memoria, pero es que no se ajustan a lo que ustedes tienen que hablar. Y en cada caso hay algo específico que hay que subrayar, que hay que decir de un modo especial o que hay que tener ciertos cuidados. Espero que mis consejos les sirvan, que no hagan oídos sordos a lo que les digo respecto a escuchar cosas de cualquier persona en la calle, en el internet. Y recuerden que mi nombre es Sergio Pardo y les deseo feliz día, feliz noche.